Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las ampliaciones de plazo en las obras de construcción, enmarcados en nuestro módulo 4 sobre los aspectos administrativos y procedimentales de una obra. Soy el ingeniero Hazel Extremadura y los acompañaré durante esta presentación. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las causales de las ampliaciones de plazo. Las principales causales de una ampliación de plazo, es decir, de que el plazo de una obra de construcción se expanda, sea mayor al estipulado en el contrato, pues son tres causas principales. En primer lugar, tenemos el atraso y o paralización por causas no atribuibles al contratista. Por ejemplo, temas de fenómenos climáticos que harían que el plazo se expandiese, que el plazo se ampliase porque no se ha podido trabajar en días en los que ha habido algún tipo de evento que haya impedido precisamente el trabajo. Hay causas no atribuibles al contratista de carácter, por ejemplo, político o social, si es que hubiese algún tipo de huelga o algún tipo de manifestación generalizada que no pudiese permitir que haya trabajos en obra. Esos son algunos ejemplos. Otra causal de ampliación de plazo es la necesidad de un plazo adicional para ejecutar una prestación adicional. Como sabemos, en las obras de construcción en muchas ocasiones se presentan adicionales de obra, prestaciones adicionales ya sea por mayores metrados o partidas que son necesarias para poder cumplir el objetivo de la obra. Y bueno, muchas de esos presupuestos adicionales precisamente necesitan de un tiempo adicional en obra si es que no están, obviamente no están contempladas en el cronograma inicial, en la programación inicial. Y si evidentemente la ampliación de plazo afecta la ruta crítica, pues va a tener que hacerse uso de una ampliación de plazo para poder culminar la obra. Y la tercera causal de ampliación de plazo es la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados. Como lo dije, ¿no? Pueden ser prestaciones adicionales, pueden ser mayores metrados, pero ambos son prestaciones no incluidas en un contrato inicial, en un presupuesto inicial, que son necesarias de hacer, han sido avaladas ya por la entidad y bueno, se precisa de un tiempo adicional para poder ejecutarlas. ¿Cuál es el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo? En primer lugar, esta solicitud va a ser anotada por el residente de obra en el cuaderno de obra y en los 15 días siguientes se va a hacer una solicitud formal de ampliación de plazo por parte del inspector o supervisor, quien precisamente pues es quien es el primer filtro de esta solicitud a través del cuaderno de obra. Solicita sustentos, verifica la viabilidad de ello y bueno, eleva esta solicitud a la entidad. Debe presentar un informe sustentado a la entidad en los 5 días siguientes de la solicitud formal de ampliación de plazo. Y la entidad debe emitir su respuesta en los 10 días siguientes. Debe emitir una respuesta. Si es que no emitiese una respuesta, pues se podría dar por interpretada que ha sido aceptada la ampliación de plazo. ¿Cuáles son los efectos de la ampliación de plazo? Pues en primer lugar, puede haber pago por mayores costos directos y gastos generales variables, ya que el hecho de que haya una ampliación de plazo, pues manifiesta que, bueno, si se ha llevado bien la obra, esto es una ampliación de plazo causada por una obra adicional que va a requerir, pues, de costos directos no estipulados, no establecidos en el contrato inicial. Entonces hay mayores costos del pago de mayores costos directos. Y por ende, al ser una ampliación de plazo, fuera del plazo estipulado en el contrato inicial, pues hay el pago de mayores gastos generales, porque al ser partidas, al tratarse de trabajos necesarios para culminar la obra y que, bueno, tienen que hacerse en un tiempo mayor, hay que considerar que en ese tiempo mayor el contratista va a requerir de gastos de carácter administrativo, pago de salarios, de repente mantenimiento del campamento, dependiendo de los gastos generales en los que se haya incurrido en la obra. En el caso de
reducciones de plazo, los menores gastos generales se deducen de la liquidación. También puede haber esas situaciones en las que en vez de una ampliación de plazo hay una reducción de plazo. Y esta reducción de plazo pues significa también que no se han usado parte de los gastos generales en los que se concertó al inicio del contrato. Entonces, estos gastos generales a deducir pueden ser deducidos al momento de liquidar la obra. Y bueno, la ampliación de contratos relacionados o vinculados con el contrato principal, como lo dije. Las ampliaciones de plazo deben estar relacionadas con el contrato principal, evidentemente. Puede haber ampliaciones que estén relacionadas también con aquellos deductivos, de repente, ampliaciones de plazo relacionadas con algún tema de un adicional, relacionado a algún deductivo vinculante, pero bueno, todas deben estar relacionadas al contrato principal, deben tener un sustento, una justificación que va a ser aprobada por el contratista. Tenemos también los mayores gastos generales. Ya hablando de lo que es ampliaciones de plazo, hemos tocado el tema de los mayores gastos generales. Sabemos que el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo total de ejecución de una obra, con el tiempo total de ese presupuesto que se ha cerrado entre las dos partes, entre el contratista y la entidad, y multiplicado por un factor de relación entre el número de días del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste IP sobre IO, ¿no? Que es el coeficiente de reajuste del Índice General de Precios al Consumidor de código 39 aprobado por el INEI. Es correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación de plazo contractual e IO es el mismo índice de precios correspondientes al mes del valor inicial, del presupuesto inicial de la obra referencial. ¿Cómo se calcula entonces los mayores gastos generales? Mediante la fórmula de el número de días de ampliación de plazo. Debemos conocer cuál es ese número, ese plazo adicional que se le va a dar a la obra de construcción en días. Este va a ser multiplicado por los gastos generales por día, es decir, el monto de gastos generales concertado entre el plazo de ejecución de obra concertado también en un primer momento. Y esto se multiplica por la relación entre los índices de precios al consumidor para poder tener el valor de los mayores gastos generales, bueno, para esa ampliación de plazo específica. Cuando hablamos también de ampliaciones de plazo, nos viene también el término de las penalidades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se podría confundir el hecho de que si hay un retraso, se está viendo de repente un mayor plazo, pero esto precisamente no es una ampliación de plazo, sino que se trata de un retraso, algo que no está justificado, no está sustentado, no ha sido solicitado, no se basa en algo justificable. Entonces se dan las penalidades. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, la entidad le va a aplicar al contratista una penalidad por cada día que se atrase, hasta un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente. De ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad va a ser deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final. O si fuese necesario, se va a cobrar del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento que se dan al inicio de la obra, o por el monto diferencial de la propuesta. En todos los casos, la penalidad se va a aplicar de manera automática y se va a calcular de acuerdo a una fórmula, que es la que vemos, que es la fórmula de la penalidad diaria, que se obtiene multiplicando 0.10 o el 10% por el monto del contrato o el monto del ítem que se debió ejecutar, dependiendo de cómo se quiera manejar, entre el factor, hay un factor F, y este factor va a estar multiplicado en el dividendo por el plazo en días. Este factor
es distinto. Si es que los plazos menores son menores o iguales a 60 días para bienes y servicios y ejecución de obra, el factor será igual a 0.40. Y cuando los plazos son mayores a 60 días, para obras el factor va a ser 0.15. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse, o en caso que estos involucren obligaciones de ejecución periódica, la prestación parcial que fuera material de retraso. Hasta por un monto del 10% del contrato vigente es que llegan las penalidades, y para efectos del cálculo de la penalidad diaria se va a considerar el monto del contrato vigente. También vamos a hablar de lo que son los intereses. En una obra, cuando hay una demora por parte de la entidad en los pagos de valorizaciones, se valorizan intereses legales que le corresponden al contratista. Son intereses sobre la valorización a favor del contratista. Esto está reglamentado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, su artículo 194, inciso 7. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales de conformidad con el Código Civil, en sus artículos 1244, 1245 y 1246. Para el pago de los intereses se va a formular una valorización de intereses, o sea, una valorización independiente que trate solamente de los intereses, y se efectuará en las valorizaciones siguientes. A ver, ¿qué nos dice el Código Civil? En el artículo 1244 nos habla de la tasa de interés legal y nos dice que es fijada por el BCR, y en el artículo 1245 nos indica cuando deba pagarse interés sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. Y el artículo 1246 nos habla del pago del interés por mora y nos dice, si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y en su defecto el interés legal. Vemos pues las disposiciones que hay sobre el interés legal. Hay un interés legal pues que debe ser reconocido por la entidad al contratista cuando no se le ha pagado a tiempo sus valorizaciones. Puede haber un interés legal pactado o puede haber un interés por mora. Vemos aquí la fórmula de la valorización de intereses por demora en el pago de las valorizaciones, cuya fórmula es la valorización neta multiplicado por el factor acumulado por la tasa de interés legal efectivo, que se puede ubicar en, bueno, son factores publicados en la web. Acá hay un link donde podrían encontrar cuál es la tasa de interés legal. Y esto se va a multiplicar por el día del pago de la valorización entre el factor acumulado de la tasa de interés legal del día del vencimiento del plazo, y todo esto se disminuye en 1. Entonces tenemos que la valorización de intereses va a ser igual a la valorización neta multiplicado por la relación de factores acumulados por la tasa de interés legal efectivo, y todo disminuido en 1. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo se calculan los intereses legales. Si tenemos una valorización neta de diciembre del 2015 de 100.000 soles, el día del vencimiento del pago fue el 31 de enero, pero el día en que se pagó fue el 12 de febrero, pues tenemos ahí unos 12 días de atraso. Entonces, averiguamos cuál es el factor tanto para el 31 de enero como para el 12 de febrero. Y calculamos la valorización de intereses, multiplicando 100.000 soles entre el FATIL del día del pago de la valorización, o sea, del 12 de febrero, entre el FATIL del día de vencimiento del plazo, todo disminuido en 1. Y tenemos entonces el resultado de 83.91 soles por esos días de atraso. Sobre la valorización de costos y gastos generales, que es el tema que hemos estado
más o menos viendo en este capítulo. Bueno, si hablamos pues de gastos generales, podemos hablar de los gastos generales del presupuesto de obra, del presupuesto del contrato y bueno, también de los mayores gastos generales, así como también de los costos. Hemos visto que las causales de ampliación de plazo se resumen en atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista, cuando es necesario un plazo adicional por obras adicionales o por ejecución de mayores metrados. ¿Cuáles son los efectos de modificar el plazo contractual? Como habíamos visto, las ampliaciones de plazo de los contratos de obra dan lugar a mayores costos directos, ¿no? Que son también necesarios de valorizar, y gastos generales variables que también se van a incrementar. Ambos están directamente vinculados con las ampliaciones o con cada ampliación que se dé en obra. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integran la estructura de costos de la oferta económica del contratista o del valor referencial según sea el caso. Es decir, que los costos directos que se vayan a valorizar pues deben ser parte del presupuesto. Con respecto a los mayores gastos generales variables, se van a determinar en función del número de días correspondientes a la ampliación de plazo multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, va a dar lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial según sea el caso. Es decir, los mayores gastos generales variables serán el resultado del número de días de ampliación de plazo por el gasto general diario, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo calculamos el gasto general diario? Lo calculamos por el gasto general ofertado, del valor entero de todo el presupuesto, dividiéndolo entre el plazo contractual y multiplicándolo por la relación de índices de precios al consumidor para poder sacar un valor actualizado. En las obras a suma alzada, el gasto general diario, pues va a ser la misma fórmula básicamente multiplicado por un factor de relación. Adicionalmente, bueno, como hemos visto, tenemos esos índices unificados que habíamos revisado anteriormente, representados por el código 39. El IP, que corresponde al mes donde ocurrió la causal de ampliación de plazo, y el IO, que es el índice unificado correspondiente al mes de valor referencial o el valor inicial. En caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obra, los gastos generales se determinarán considerando lo necesario para su ejecución. Es una situación distinta la de una consultoría a la de una obra de construcción. Vemos aquí el ejemplo de cálculo de la valorización por mayores gastos generales. Tenemos, por ejemplo, una obra a precios unitarios en la que el costo directo es de 1.000.000 de soles y los gastos generales relacionados al tiempo de ejecución son del 15%. El plazo contractual es de 100 días y se ha dado una ampliación de plazo de 10 días calendario. Sabemos que el mes del valor referencial o el valor inicial es mayo del 2016. Por lo tanto, su índice unificado 39 es de 279.19 y el mes en donde ocurre la causal de ampliación de plazo es septiembre del 2016 y se ha averiguado su índice unificado de 282.71. Calculamos los mayores gastos generales variables aplicando la fórmula, multiplicando el número de días de la ampliación de plazo por el porcentaje de los gastos generales variables en el monto del contrato, dividido entre el plazo contractual y multiplicando todo por la relación entre índices unificados número 39.
y nos da un monto de mayores gastos generales variables de 15.189.12 soles. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que hayan tenido un alcance bastante explícito de lo que son los mayores gastos generales y, bueno, que son consecuencia de las ampliaciones de plazo que se pueden dar en las obras de construcción. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. En esta oportunidad vamos a ver el tema de recepción y liquidación de las obras, en el marco de nuestro cuarto módulo sobre los aspectos administrativos y procedimentales de una obra de construcción. Soy el ingeniero Geisel Extremadoiro y los voy a acompañar durante esta presentación. En primer lugar, vamos a ver el tema de la recepción de obras. La recepción de obras es un procedimiento que se hace ya al finalizar una obra de construcción. La recepción de obras debe hacerse con la certeza de que realmente se ha llegado a culminar todas las partidas de la obra. Esta culminación, este término, es comunicado por el residente de obra, representante del contratista, a través del cuaderno de obra, en el último asiento, por así decirlo, en un asiento en el que va a informar acerca de que la obra ha terminado y que solicita su recepción. Esta información, esta comunicación va a ser verificada por el inspector o supervisor de obras. Si es que estuviese de acuerdo, va a informar a la entidad dentro de los 5 días posteriores sobre ello. Bueno, y en caso en que el inspector o el supervisor no estuviese de acuerdo con que realmente la obra ha culminado o tiene alguna observación, pues simplemente no se da la recepción de obras y no se le comunica a la entidad. Bueno, en caso fuese que se ha comunicado a la entidad dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica va a designar a un comité de recepción. El comité está integrado por lo menos por un representante de la entidad, que va a ser un ingeniero o un arquitecto necesariamente, según corresponda a la naturaleza de los trabajos de la obra. En un plazo no mayor de 20 días de su designación, el comité de recepción, junto al contratista e inspector o supervisor, van a verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada. Luego de que se ha verificado ese funcionamiento y, bueno, de no haber observaciones, es que se da la recepción de obras. Pero si es que hay observaciones, algún tipo de no conformidad, pues estas se van a consignar en un documento que puede ser un acta de observaciones, un pliego de observaciones, y se van a escribir todas las anotaciones, observaciones, no conformidades que haya con respecto a la obra, y el contratista va a tener un plazo de 45 días o un décimo del plazo de ejecución de las obras, el que sea menor, para subsanar estas observaciones. Este es el proceso de recepción de obras básico, digamos el inicial, si es que tenemos una culminación de la obra casi al 100%, y bueno, se tienen unas observaciones mínimas que son subsanadas por el contratista inmediatamente, se puede tener la recepción de obras. Sin embargo, si es que hay una recepción de obras y luego hay un levantamiento de observaciones y después no hay una conformidad con respecto a ello, sigue el siguiente proceso, ¿no? Una vez que el contratista ya ha tenido sus 45 días o un décimo del plazo de ejecución de las obras para levantar las observaciones, va a solicitar la recepción mediante el cuaderno de obra. Debe tener la certeza de que está entregando todo lo que se le ha solicitado y pedir por cuaderno de obra que se le recepcione la obra. Esta información va a ser verificada por el inspector o supervisor de obras. Realmente va a ver si es que la obra ha terminado y si es que
Esto es positivo para el inspector o el supervisor, va a comunicar a la entidad en el plazo de 3 días. Y la entidad tiene un plazo de 7 días para presentarse con su comité de recepción a verificar que las observaciones han sido subsanadas y para dar pase a la recepción si es que está de acuerdo con lo que se ha trabajado. Eso hasta ahí. Pero si es que no está de acuerdo las partes, si la entidad, el comité de recepción ve que las observaciones no han sido subsanadas del todo, no está conforme con los trabajos realizados, pues puede emitir observaciones. De igual forma, el contratista también en ciertas ocasiones puede emitir observaciones porque no está de acuerdo con las observaciones que se le están haciendo. En cualquiera de los casos, el comité de recepción debe elevar a la entidad un informe dentro de los 5 días siguientes y la entidad debería pronunciarse en los 5 días siguientes. Después, de esa forma, se trata de solucionar aquella discrepancia que hay entre las partes. Pero si persiste la discrepancia, ya va a ser sometida a una junta de resolución de disputas. Vemos pues que la recepción de obras es un procedimiento que, bueno, puede llegar a una conclusión en la que se obtenga un acta de recepción de obras. Sin embargo, si es que existen controversias, puede llegar a tener un proceso mucho más largo que en adelante se tenga que resolver mediante solución de controversias o de repente algún arbitraje. Pero bueno, si se ha conseguido la recepción de obras, se ha firmado entre las partes el acta de recepción, se pasa a la etapa de la liquidación de obras. La liquidación de obras es la etapa de cierre tanto técnico como económico de una obra de construcción. La liquidación va a ser presentada por el contratista y debe estar sustentada con documentos y cálculos detallados. El contratista debe presentar la liquidación en un plazo de 60 días o un décimo del plazo de ejecución de obras, el que sea mayor, desde la suscripción del acta de recepción de obras. Luego, la entidad debe pronunciarse en los 15 días siguientes. Puede dar la conformidad de la liquidación, como también puede observarla, puede presentar algunos cálculos según su apreciación, su parecer, de acuerdo al seguimiento que le haya hecho a la obra y de acuerdo a la información que le dé el supervisor. También puede elaborar otra liquidación y, bueno, va a notificar al contratista sobre esto para que se pronuncie. El contratista deberá pronunciarse en un plazo de 15 días. Y bueno, si el contratista no se pronuncia, la entidad finalmente realiza una liquidación de obras, la ejecuta y le pide al contratista nuevamente que se pronuncie en un plazo máximo de 15 días. La liquidación finalmente puede ser consentida o aprobada entre las partes, puede quedar observada por una de las partes, ¿no? En caso se dé que queda observada que no está conforme entre ambas partes, ¿no? La otra parte debe pronunciarse en los 15 días subsiguientes de ser notificada. Y bueno, en el caso no se llegue a un acuerdo, pues se va a llegar a instancias mayores para poder resolver, ¿no? Y es precisamente lo que nos dice esta diapositiva, ¿no? Si es que siguen las controversias, las discrepancias con respecto a la liquidación de obras, se van a seguir los procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento sobre solución de controversias. Sabemos entonces que la liquidación de obras es un cierre técnico y económico, que debe estar debidamente sustentado por cálculos y documentos. En el caso del cierre técnico, deben ser documentos relacionados a todo el tema de calidad, protocolos de entregas parciales, de entrega de trabajos, de partidas, de acuerdo a cómo se haya organizado la obra, puede haber sectorización, se pueden haber entregado algunos sectores, puede haber algunos documentos con observaciones y subsanación de observaciones, algunos documentos de soluciones en campo. Bueno, todo documento que pueda dar un sustento para el cierre técnico de una obra debe ser presentado en la liquidación de obras en su dossier. Bueno, así como los protocolos, como lo dije, de calidad, certificados de calidad, garantía de equipos, de materiales utilizados, ¿no? Y de repente ensayos de laboratorio que se hayan hecho para verificar la calidad de materiales, de algún producto ya hecho en obra. Y la liquidación económica, pues, es presentar
todo el cierre económico de la obra para saber si se ha cumplido con ejecutar todo el presupuesto asignado a la obra de construcción o es que hay un saldo a favor del contratista o el contratista le queda debiendo algo a la entidad. Todo eso se averigua ya en la liquidación económica de las obras. La liquidación económica de las obras debe ser presentado con el sustento de las valorizaciones que se han presentado, el sustento de las valorizaciones de adicionales, las valorizaciones de intereses legales, de mayores gastos generales, de repente los mismos adicionales aprobados, los deductivos vinculantes, las ampliaciones de plazo y bueno, todo el tema económico que se haya estado involucrado en la obra de construcción, tanto como los reajustes que se han hecho mediante las fórmulas polinómicas, algún tipo de deducción que se haya tenido que hacer o penalidad, se hace al momento de la liquidación de las obras. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.